Dice así el capítulo de Segunda de Reyes 23, dice así el verso número 5. Ya venimos tocando varios temas con respecto a este verso. Permítanme leerlo ya. En el verso 5 dice lo siguiente: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá. Ahora pongan atención. Y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Me voy a parar en la parte aquí que dice: y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. ¿Podría esta noche amanecer sin terminar de explicar la última parte que he leído aquí? Pero quisiera que esta noche podamos analizar algo bastante importante dentro de esta lectura. Primeramente, ¿dónde inicia la adoración al sol, a la luna, a las estrellas, a los planetas? ¿Dónde inicia la adoración a la astrología, a los astros? Si bien es cierto, Israel había caído en una tremenda idolatría, la gente de ese tiempo estaba no adorando a Jehová, sino quemando ofrendas a dioses de las naciones: Babilonia, Egipto, Medo-Persia, Grecia, Roma, de tal manera que por más de 300 años el pueblo de Israel venía celebrando estas prácticas. Hasta desde tiempos muy antiguos, pero cuando hablo aquí en los reyes, desde Jeroboam. Hasta que 340 años después nace un personaje, ¿cómo se llamaba él? Josías, que a la edad de 8 años, él empieza a gobernar. 8 años. No es sino hasta los 26 años cuando él recién se da cuenta de todo el mal que está sucediendo en el pueblo. Y aunque la profecía decía que él iba a ser un gran reformador, él se entera de esto. Porque créanme, que Josías, antes que naciese, 340 años atrás, ya se dio una profecía de que él iba a ser un gran reformador. ¿Están comprendiendo, verdad? La importancia. Tengo mucho golpe en el... Ahora, les explico un poquito. Acompáñenme al libro de Génesis, el capítulo 10. Hay ahí un punto muy crucial. Gracias, Roger. Hay un punto muy crucial que tenemos que ver en el capítulo 10 del libro de Génesis. No voy a perder lo que estoy leyendo ya. Génesis, el capítulo 10, dice así el verso número 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, del cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Erec, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Roboab y Calne. Ahora, yo quiero que comprendan aquí. La Biblia no nos habla mucho sobre Nimrod. Parece ser un personaje secundario en la Biblia. Pero yo quiero decirles que Nimrod en la civilización antigua, en las civilizaciones en cuanto a la Mesopotamia, hay bastante arqueología y historia que muestra Nimrod. Les voy a explicar un poquito, nada más un poquito, para entrar al origen de todas las prácticas que estamos viendo en el libro de Segunda de Reyes 23.
Pongan atención. Nimrod es un personaje que es uno de los primeros hombres que se rebela contra Dios, porque de hecho la palabra Nimrod significa rebelión. Él en su vida se rebela contra Dios y empieza a fundar ciudades enteras en contra de Dios. Miren que él es el fundador en la tierra de Sinar de la Torre de Babel, que ustedes pueden ver. Él es uno de los hombres que quiere unificar al mundo a no dispersarse bajo la orden contraria que Dios dio: fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. Él es un personaje, Nimrod es uno de los personajes que practica lo que es la poligamia, que practica pecados como, dice la historia, que él se casa y convive con su propia madre, literalmente, eso dice la historia, llegando así a tener una de las prácticas primarias de ese tiempo, de esa manera. De tal punto es que Nimrod, después de edificar grandes ciudades que en el transcurso del tiempo ustedes lo van a ver como grandes ciudades paganas, las ciudades mencionadas en el libro de Génesis capítulo 8, capítulo 10, verso 8 en adelante, si ustedes rastrean cada una de esas ciudades fundadas, van a ver que hay una historia tremenda por detrás de ello. Pero no voy a ir a hablar de cada ciudad. Quiero decirles que Nimrod es uno de los primeros hombres de la cual origina una práctica terrible. Pero no es en la vida de Nimrod que se originan la adoración a lo que nos está diciendo el libro de Reyes, sino después de la muerte de Nimrod. Cuando Nimrod muere, se cree por la historia mencionada en la Mesopotamia, y yo les sugiero que ustedes puedan hacer la investigación. Dice que Nimrod, su esposa, dice: vayan y ahora el cuerpo de Nimrod ustedes lo van a picar como si fuera una cebolla, lo van a quemar a Nimrod, pero sus cenizas no la vayan a esparcir a ningún lado, sino que sóplenlo en dirección al sol. ¿Por qué hizo esto? No lo sé. Lo que dice es que 2 años después de hacer esta práctica, ella aparece embarazada. Y después de estar embarazada, dice: bueno, ustedes se acuerdan que picaron a Nimrod y lo molieron así y soplaron sus cenizas hacia el sol. El sol ha aspirado esa ceniza y Nimrod no ha muerto, sino que ahora él vive en el sol. Y al sol le empezaron a dar culto. Los primeros que empiezan a dar culto al sol son los babilónicos, la tierra de Sinar, la Mesopotamia antigua. Y hay bastante arqueología para que demuestra todos estos acontecimientos históricos, y arqueológicamente está descubierto que en las civilizaciones los primeros que empiezan a darle culto al sol son los babilónicos. Pero los babilónicos en su historia demuestra ampliamente de que la adoración al sol fue por consecuencia de que se difundió un mensaje diciendo que el sol ahora era Nimrod, ¿cómo se puede decir? Reencarnado en el sol. Y gracias a él la iluminación y las plantas, la fotosíntesis y las cosechas podían madurar. Ahora había que creer y darle culto al sol. La práctica de adorar al sol es una práctica muy antigua. No se originó en los incas, no se originó en los aztecas, no se originó en los mayas, no se originó en los romanos, no se originó en los medo-persos, no se originó en los griegos. Es una práctica muchísimos años antes de Cristo. Es una práctica continua al diluvio. Es una práctica antiguísima. ¿Y saben cómo es el nombre que se le da al sol en el Antiguo Testamento? Se le pone el nombre de Baal. O sea, cuando la Biblia, ustedes se encuentren Baal, la adoración, ¿se acuerdan que el sábado hablamos de toda la adoración a Baal? Baal simplemente era el nombre que para los tiempos bíblicos se lo usaba. Pero antes de ese Baal, el sol tenía su propio nombre. Y en cada cultura, aunque se ha cambiado el nombre al sol, sigue detrás siendo el mismo culto. ¿Estoy siendo claro acá? Yo quiero que ustedes comprendan más o menos el marco histórico para que podamos ver cómo es que la civilización se pierde aquí
y empieza la práctica de las mismas, podríamos decirlo prácticas, valga la redundancia, en la antigüedad, también hoy en día. Cuando Nimrod, les explico, cuando Nimrod se convierte en el dios sol, había que adorarlo a él. Ahora, hay una cosa muy importante. La historia demuestra que él tiene un hijo, y eso sí la Biblia menciona, el nombre del hijo. Un hijo llamado Tamuz, un personaje que también sigue los pies de su padre, y él pudo sepultar a su madre. A su madre, sepultándolo, dijo, bueno, si mi padre es el sol, mi madre tiene que ser la luna, y se generó la adoración a la luna. Entonces allí, cuando él está en vida, nombra sus consejeros, que de hecho eran 12 consejeros que él tenía, los cuales cada vez que morían iban siendo colocados en el cielo. Uno de los consejeros que él tenía se llamaba Aries, el otro se llamaba Tauro, Cáncer, Leo, Virgo, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. O sea, todos esos dioses que había nombrado este personaje llamado Tamuz morían, y había que ponerlos ahí arriba, y todos no estaban muertos en el cielo, sino todos estaban muertos pero en la tierra. Ya en el cielo había un ejército ya a quien adorar. Cuando él muere, de hecho, Tamuz muere, la gente dijo, bueno, Tamuz, tú eres el planeta Venus, uno de los planetas más importantes, y había que darle culto a los planetas. De hecho, los nombres de los días de la semana que fueron puestos por los romanos, porque hay que ver, si vamos al marco bíblico, no existen los nombres de los días, se le conoce como el primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto y sexto día, ¿verdad? Y el séptimo que Dios los santificó. Los romanos fueron los que pusieron el nombre de acuerdo a la astrología. El domingo era en adoración específicamente a Baal, porque los romanos, las fuentes históricas que voy a leer ahora, demuestran que eso es irrefutable. El lunes era la adoración a la luna, el martes al planeta Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, y etcétera, etcétera, para ir. Entonces, esos nombres que son puestos para adorar ciertamente a dioses que ellos tenían, ¿verdad que sí? Pero el ejército en sí del cielo fue la práctica que inició. ¿Saben por qué inició toda esta cosa? Por creer en algo, en la falsa inmortalidad del alma. Si la gente no creería en esa doctrina, nada de esto hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque una persona cuando muere, como dice la Biblia, muerto está, punto. No se levanta de su tumba hasta la segunda venida de Cristo, cuando unos van a resucitar para vida y otros para condenación. Mientras tanto, los muertos no hacen ningún gesto aquí. Esta doctrina es metida, absorbida pronto por los judíos. Y los judíos empiezan a adorar de la misma manera que empiezan ¿quiénes? Los paganos. Abran conmigo sus Biblias en el libro de Deuteronomios, el capítulo 4. Dice así, Deuteronomios capítulo 4, el verso número 19. Lo leo, dice así: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo al sol y a la luna y a las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová, tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos bajo de todo, ¿qué dice? Los cielos. Hay una gran advertencia aquí de parte de Dios a no adorar al sol, a la luna, a las estrellas y ¿a qué dice? Al ejército del cielo. El ejército del cielo, aquí en este contexto, no son los ángeles. En otro contexto, el ejército del cielo son los ángeles, pero en este contexto, el ejército del cielo son ¿quiénes? El sol, la luna, las estrellas, los signos del zodiaco que estaban allí. Cuando moría alguien decía, bueno, habrá que consultarle pues al sol, al dios sol principal, a la luna, a las estrellas o a los planetas, o quizás a cualquiera de los signos del zodiaco, de los cuales cada uno de ustedes puede consultar a cada dios. El 33% de los peruanos, según las estadísticas, cree en los signos del zodiaco.
en pleno siglo XXI, año 23. Las estadísticas dicen que el 33% de peruanos creen en quiénes, en los signos del zodiaco. Es que la gente antigua antes quería consultarle a su Dios. ¿De qué signos son ustedes? ¿Verdad que ni saben? Estoy seguro que más de uno aquí ha abierto el periódico para ver qué le dicen los astros. Es que claro, como los astros tienen vida, hay que consultarle a ellos. Esta práctica no es una práctica del siglo XX, es una práctica muy antigua, originada en la inmortalidad del alma. Consultar a los muertos se llama Esto se llama consultar ¿a quién? A muertos, porque aunque estos dioses con D minúscula existieron en la antigua Babilonia, ninguno de ellos contesta nada, ni tampoco que los astros te sean propicios, ni que los astros te deben hacerte. Todo eso es falso. Estados Unidos, una potencia mundial donde hay grandes descubrimientos científicos, miles de personas dependen del horóscopo en pleno siglo XXI. Y hay gente en los países como Chile, que hay gente muchísima creenciera de lo que les estoy diciendo. Si miramos las estadísticas, uno puede decir, pero estos eran de los tiempos antiguos, donde no había una mente más amplia. Hoy día, en pleno siglo XXI, aunque les parezca mentira, con todo el conocimiento científico que hay hoy día, hay gente orando y dependiendo del horóscopo. Y se los digo, yo he sido madrugaba para escuchar el horóscopo. Agatha Liz a las 6 de la mañana, 12 del día, Agatha Liz. Y éramos fieles ahí, ¿verdad? Escuchando los programas. ¿Qué nos dice el horóscopo? Y créeme, entre tanto bobo que hay, lo que te dice a veces coincide con lo que estás viviendo, claro. Y es que el periódico simplemente es obvio cuando habla ¿de qué? Del horóscopo. El día de hoy alguien va a cancelar tu deuda y por A o B alguien le pagó ese día. Es que el horóscopo me dijo algo. Hoy en día vas a encontrar a un viejo amor que tuviste en el pasado. Y como has tenido como 50, pues obviamente lo vas a encontrar quizás ese día. Entonces, son cosas que a veces son obvias, pero créanme que las culturas antiguas han sido bastante creencieras de estos dioses, y no se me extraña que también hay gente que cree y depende de esto. Y créanme, yo he visto a cristianos comprar el periódico para hacer ¿qué cosa? Para leer ¿qué? El signo del zodiaco. No, aquí nadie compra eso. Yo lo he visto en otras iglesias, en serio, se los estoy diciendo de verdad se lo digo, cristianos. Sí, llamando para que les lean de nuevo el horóscopo. Supersticiosos, de verdad, en cuanto a las prácticas de los antiguos dioses babilónicos. Y en estas prácticas habían caído ¿quiénes? Los judíos, los israelitas habían caído en esta práctica, hasta tal punto que Josías, cuando llega, la gente se estaba leyendo y consultando el horóscopo en esos tiempos, adorando al sol, a la luna y a las estrellas en ese tiempo. Ahora, ¿ustedes sabían que el día del sol siempre ha sido el día domingo? ¿Siempre ha sido dedicado el primer día de la semana al sol? No, que nadie te engañe que la obediencia al domingo es porque Cristo murió y resucitó un domingo. No, es porque ya lo hacían las civilizaciones antiguas. De hecho, mira lo que dice la fuente histórica aquí. Lo que sucedió en el año 321, esto ustedes lo pueden encontrar en las fuentes históricas. Hace 1700 años que aconteció esto, dice así. Declaraciones del emperador romano Constantino dice, solo que el día sábado solo que ese día era el día sábado, pero el 7 de marzo del 321 el emperador Constantino declaró y emitió este decreto. Escuchen, aquí está la palabra como él declaró. Aquí está. Dice así. El venerable
día del sol, que todos los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. La parte de arriba, cuando dice, es el decreto: en el venerable día de ¿qué? Del sol. Los romanos, si ustedes estudian, los romanos tenían como fechas importantes que observaban muchísimos años antes de Cristo, como la veneración al día domingo. Constantino es alguien que estaba acostumbrado a guardar el domingo, y dentro de los cristianos había una novedad que venía desde el siglo II diciendo: Cristo ha resucitado el domingo, y los cristianos hacían una fiesta especial el domingo. El sábado por la noche se reunían a hacer la cena del Señor. Pronto la cena del Señor fue puesto en el día por orden del segundo siglo. San Justino, San Aniceto, los que hacen esta práctica ponen la cena del Señor, lo que es de noche, lo ponen a de día. Y más después, en Roma y en Alejandría, según las fuentes históricas de Eusebio y también las fuentes históricas de Sócrates de Constantinopla, dicen que el domingo se convirtió en el día más especial por la tradición, no por la palabra de Dios. Y hoy en día también hay muchas personas que se dejaron llevar por esa tradición y lástimamente nos hemos apartado de la palabra de Dios, como también sucedió en el pasado. Alguien dirá, ¿esto es cierto? Claro que sí. Miren, les voy a decir una de las cosas importantes. La historia dice y demuestra con fuentes irrefutables que Tamuz nació el 25 de diciembre, del que hoy nosotros conocemos. Esto lo sabe, creo que todo el mundo. La fiesta más especial y más esperada en la antigua Babilonia, en la antigua Roma, era el 25 de diciembre. El 25 de diciembre era una celebración, ya que se hacía el cumpleaños de Tamuz. Pero se originaron prácticas. Miren, la historia dice que cuando Tamuz muere, en su tumba crece un árbol de pino hasta tal punto de hacerse grande. Y la gente empezó a decir: Tamuz no está muerto, está vivo. Miren, aquí en este árbol está. La práctica de los árboles frondosos dedicados a los dioses era que adornaban árboles para dedicarles servicio, pensando de que estaban allí vivos, porque tenían la satánica doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces ellos así. Se dice en la fuente histórica que cuando los 24 de cada diciembre, ellos decoraban el árbol y le llegaban debajo del árbol cientos de regalos, porque era ofrecerle ofrenda y regalos ¿a quiénes? A los árboles de pino, del cual se creía que eran dioses. Se colgaba en las ramas el trofeo de los enemigos y las cabezas de los enemigos de su pueblo, y lo ponían allí y los amarraban allí y los presentaban regalos colgados sobre esos árboles. Y como él era Venus, había que ponerle la estrella en la punta, ya que él era Venus. Tamuz era Venus. ¿Estoy siendo claro? Hoy en día esa práctica es metida lastimosamente en los hogares, publicada así por Roma, promocionada, y eso no es lo que me sorprende. Lo que me sorprende es que la Iglesia Católica la trajo y la colocó dentro del cristianismo, la hizo una fiesta cristiana, que de cristiana esta fiesta no tiene nada. Esta fiesta es una fiesta pagana, simplemente pagana. Pero no me sorprende que la Iglesia Católica lo haya metido en sus filas. Lo que a mí me sorprende es cómo la Iglesia evangélica lo ha aspirado y lo tiene hoy dentro de sus cultos. Y eso es para mí una completa locura. Yo puedo entender de la iglesia tradicional católica, que se aparece muchísimo al paganismo en muchas prácticas, y que nosotros nos quejamos y que hemos salido abandonando el catolicismo. Lo que no puedo y logro comprender es cómo hoy día las iglesias en pleno culto, donde es palabra a Dios, hay que dedicarle tiempo para armar el arbolito. Y diles esto a las personas. Y dicen: es que eres un fanático, es que tú no entiendes y eres un anticuado. Hermano mío, discúlpenme lo que les voy a decir,
Pero estas prácticas no se iniciaron dentro del cristianismo nunca. Estas prácticas eran prácticas que se metieron dentro de Israel. Y que Josías hace una reforma por quitarlas. ¿Ustedes piensan que a Josías le fue fácil quitarlo? ¿Ustedes piensan que a Josías no se levantaron y le dijeron, no nos quites las prácticas? ¿Ustedes creen eso? Hermano mío, después de muchos años de practicar, 340 años de practicar, ¿ustedes creen que fue fácil quitarlo? No, hubo oposición, sí. ¿Va a haber oposición? Claro que sí. Pero díganme, ¿en qué nos sirve y cómo honramos a Dios así? Alguien me dijo el otro día, pastor, es que nosotros celebramos la Navidad en la iglesia porque eso es porque la gente está sensible y para concientizarlos. Muy bien. Entonces, ¿por qué no aceptamos la música mundana también para concientizarnos y para hacer que la gente reciba al Señor? ¿Y por qué no usamos otros métodos que el mundo hace también y podemos meter? ¿Y por qué no metemos Halloween también, que es una fiesta que la metieron dentro de la iglesia? La iglesia católica la metió, ¿o no? ¿O qué se celebra el día primero? Díganme. ¿El día de qué? El día de los muertos. ¿Quién puso esa doctrina dentro? ¿O esto no lo hicieron los paganos? ¿Lo hizo la iglesia? ¿O no? No lo hizo la iglesia católica. El día de las almas, son creencias que no provienen de la Biblia, provienen del mundo de los romanos y babilónicos, que creían que todo muerto está vivo. Y díganme ustedes una cosa, ¿no es esa la creencia hoy en día de la iglesia? Lastimosamente, lo que creían los babilónicos, egipcios y romanos, hoy está dentro de la iglesia. Y cuando alguien quiere hacer una reforma, hay muchísima oposición. Y le voy a decir algo. La palabra arrepentimiento, que proviene del hebreo teshuvah, nada tiene que ver con sensibilidad. Nada tiene que ver con, vamos a poner una música para que la gente se sienta sensible y se arrepienta y busque al Señor. Escúcheme lo que le voy a decir, iglesia. Escúcheme. Hermanos míos, hoy día la gente dice que hay que celebrar Navidad, porque la gente para esa fecha está, ¿qué? Sensible. Quieren transformar el corazón de la gente, ¿con qué? Con sensibilidad. La palabra sensibilidad nada tiene que ver con teshuvah o arrepentimiento. Cuando hay gente que busca a Dios porque está sensible, cuando se le pasa la sensibilidad, no le es fiel a Dios. El que es fiel a Dios es aquel que determina en su corazón serle fiel. Por eso la Biblia dice, cuando Jesús se volteó a la multitud y le dijo, ¿quién de ustedes primero no se pone a calcular si va a poder construir una casa, una torre? Y cuando ve que lo va a poder construir, ahora comienza, ¿qué? A construirlo. No vaya a ser que cuando comience a construirlo sienta que no lo puede terminar, y ahí los amigos se burlen de él diciendo, uy, comenzaste tú la construcción y ahora no pudiste hacerlo. ¿Saben lo que Jesús estaba diciendo? Si alguno viene a mí y no está dispuesto a dejar padre, madre, ¿qué más? Y ahí le dice, todo lo que posee, hablando de lo material, y aún su propia vida, ¿qué cosa le dijo? No puede ser mi discípulo. O sea, Jesús estaba diciendo que para servirlo uno se tiene que concientizar primero, para ver si vamos a permanecer o no. Y hoy día se está predicando, es que hay que sensibilizar, es que aprovechemos esa fiesta de sensibilización. La gente que busca en la Navidad a Dios y que está sensible en un culto, si buscas por sensibilidad, la sensibilidad te dura 2 horas. Y te toca el corazón, sí, claro, una prédica te puede tocar el corazón, pero 2 horas después, dime, si te has determinado así. La gente que no le toca nada y que no está sensible y recibe el evangelio, ¿saben quién es el que transforma?
Es el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo el que transforma la vida. Y nosotros hemos dejado la búsqueda del Espíritu Santo para ver cómo convencemos a las personas, como si fuese nuestro trabajo hacer eso. Como si nosotros estamos quitándole el papel principal del Espíritu Santo de convertir a las personas para hacer fiestas mundanas bajo entre comillas, es que la gente está sensible. ¿Y quién dijo que hay que buscar a la gente cuando está sensible? La gente que está sensible es como un árbol, es como una semilla cuando cae encima de la tierra, crece. Encima de las piedras, crece, ¿pero qué? De pronto choca. Hermano mío, yo he estado en más de una campaña donde la gente se quiebra recibiendo al Señor cuando apuntas al corazón. Pero esas personas que salen y dicen, Señor, aquí estoy, y aquí me arrepiento, y llorando a veces, después de eso, yo no los veo más. Porque claro, ya les pasó la sensibilidad. ¿Sí? La Biblia dice, y Daniel propuso en su corazón. Se llama determinación. ¿Qué se llama? Determinación. Pastor, no les digas así, porque la gente se va a resentir. La gente que busca a Dios y la gente que no busca a Dios con sinceridad, ¿se va a resentir? Sí, se va a resentir, claro. ¿Y quién dijo que para que se resienta hay que apañarle el pecado? ¿Y quién dijo que para que no se resienta hay que decirle, sí, sigue así nomás? No. Es que la Biblia cuando habla tiene solamente una verdad. Pero la gente de Israel había metido las prácticas de adorar a los astros dentro inclusive del templo. Y eso yo no puedo aguantar el celo. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, el capítulo 14. Abran sus Biblias conmigo y vayan a Ezequiel, el capítulo 14. Miren, esto es tremendo, Dice así Ezequiel capítulo 14, el verso, vamos a leer primero el versículo 8, el capítulo 8 de Ezequiel. Voy a leer, estamos en sí desde el verso número 1, pero vamos a leer, para no hacer mucha hora, el verso 14 de Ezequiel 8. Dice así, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. ¿De la casa de quién? Ay, estos no estaban en Babilonia ni en Egipto, sino en la casa de Jehová. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando, ¿a quién dice? A Tamuz. ¿Saben quién era Tamuz? Aquel que se le celebra su cumpleaños hasta el día de hoy, cada 25 de diciembre. Las mujeres esa práctica lo metieron dentro de ¿qué? Del templo, y estaban llorando ¿a quién? A Tamuz. Les explico una cosa, iglesia. El día 24 de nuestro mes de diciembre, 25 de diciembre, las mujeres paganas, dice la cultura, que se reunían y lloraban, ¿qué cosa? ¿A quién? A Tamuz. Y cuando tú lees eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque había un día que en el cumpleaños de Tamuz había que llorarle a Tamuz. Era una costumbre así. Y lo más triste es cuando encuentras en la Biblia que este 25 de diciembre la gente también se reunía en el templo para hacer lo mismo. Y díganme pues, si esto no pasa hoy en día. Y claro, ¿y saben quiénes se levantan en contra de estas prácticas? Unos viejitos por ahí. Hermano, no hay que celebrar esta fiesta. Esta fiesta es una fiesta pagana. ¿Qué lo hacen? Háganlo sentar al último. Tú no opinas, fanático. Hoy es otro tiempo. Hermano mío, discúlpenme, pero esa práctica de endechar y de llorar a Tamuz no es la que ocurre en Ezequiel 8:14. Era una fiesta y una práctica que ya existía en la antigua Babilonia cada 25 de diciembre. Y hoy se ha metido esa práctica. Es lo más triste y terrible que hay. Y ustedes me pueden llamar que soy fanático, pero no me van a poder mostrar pruebas y evidencias de que la iglesia
está bajo esa práctica basado en la palabra de Dios. No, eso está basado en la tradición de la Iglesia Católica, quien fue la encargada de meter ese culto dentro de la iglesia. Para eso no hay palabras, ni debe ser discutido esto. Ahora, no solamente la práctica del 25 de diciembre estaba dentro del templo en Jerusalén en los tiempos de Ezequiel, sino que había otra práctica más fuerte aún. Miren lo que dice el verso número 15. Luego me dijo: no es hijo de hombre, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. ¿Cuáles eran esas abominaciones? Dice el verso 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, donde se reunía la gente, el atrio. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, imagínate, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, adoraban ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Es normal que adoren al sol los paganos. Es normal que adoren al sol los incas. Es normal que adoren al sol ellos. Pero dígame, ¿qué hace Israel adorando al sol en pleno templo y en el atrio de Jehová? Donde David decía: me quiero ir a tus atrios. Mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 años fuera de él. ¿Qué hacía allí el culto de Baal? Dentro del templo. Y ustedes saben cuál era el día más especial de Baal. Era el primer día de la semana. Y los varones se reunían para adorar ¿a quién? En la casa de Jehová, las mujeres lloraban a Tamuz y los hombres adoraban ¿a quién? Al sol. Díganme esto, si no es una tremenda herejía. Y lastimosamente, estas prácticas de llorar a Tamuz el 25 de diciembre y de adorar al sol nunca estuvieron dentro del pueblo, estuvieron fuera y debían quedarse donde ahí es su sitio. ¿Qué hicieron ellos metiéndolas dentro? Y aunque les parezca mentira, hasta hoy existe la misma costumbre. Hemos abrazado fiestas paganas que están fuera, que se originaron fuera, y lo hemos traído y lo hemos metido ¿dónde? Dentro de la iglesia. Y te ganas enemigos si quieres reformarla. Claro, pues que es normal. Más de 1600 años atrás que se metió esto. Esto no va a ser fácil sacar. Desde sus orígenes la iglesia tiene esto. No va a ser fácil sacarlo. Pero así estaba el pueblo en la antigüedad y así está el pueblo hoy, también en el presente. ¿Y saben por qué los digo? Porque es cierto. Y cuando alguien predica esto, debe hacerlo con fervor, no sintiendo que va a quedar bien con nadie, sino específicamente la Biblia es confrontal. Siempre va a haber una palabra que sea bien legítima, fuerte, en el cual y en el punto de que la gente va a opinar lo que quiere. Lo que no va a poder es demostrar que esta fiesta sea completamente bíblica. Ninguna de estas. Ni la adoración al sol, ni el culto a Tamuz. Pero sí podemos probarlo histórica y bíblicamente que Dios jamás quiso esto con su pueblo. Miren, termino con la cita de Deuteronomios, el capítulo 17. Dice así, Deuteronomios 17, el verso número 3. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal, ¿qué dice? Ante los ojos de Jehová. ¿Qué más dice? El verso 3. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual, ¿qué cosa dice? Yo he prohibido. ¿Saben qué es la práctica de buscarle
4 o 3 patas al gato. No, es que aquí la iglesia es el que prohíbe. No, el ir en pos de los dioses como sol, luna, estrellas y todo el ejército del cielo. En el ejército del cielo, cuando habla allí en el contexto, se refiere a cultos como lo que hoy estoy mencionando, que sucedían en la antigüedad. ¿Quién lo prohibió? Dice. ¿Quién lo prohibió? Jehová. Dios lo prohibió. ¿Quién puede decir que esas cosas hoy no están prohibidas? Para decir que hoy no están prohibidas, tienen que demostrar bíblica e históricamente que no están prohibidas. Bíblica no van a poder. Históricamente dice que estas fiestas, tanto el domingo como día del culto al sol y tanto la Navidad, fueron penetradas en la iglesia por la iglesia católica. No fue hecho por Cristo ni por los apóstoles. Sí. Ahora, ¿quiénes fueron los encargados de meterlo eso dentro de la iglesia evangélica? ¿Ah? ¿Dios? ¿Los apóstoles? Hermano mío, estas fiestas fueron penetradas por personajes que no tenían ningún temor de Dios. Estoy siendo claro acá. Salvo que ustedes me muestren evidencias del que Dios lo haya colocado aquí, influenciado por el Espíritu Santo. No existe eso. Discúlpenme, pero yo soy 100% bíblico y puede sonar feo. Y puede sonar feo, pero no podemos retractarnos de lo que ya está establecido. Lo último que podríamos ver nosotros sería poner arbolitos de Navidad dentro de la iglesia. Eso que pasa en la iglesia católica y en otras iglesias que salieron de la iglesia católica y que siguen siendo católicas, tienen toda la libertad de hacerlo. No nos vamos a meter con las decisiones de cada iglesia que las tome. Lo que estoy diciendo es que no lo van a poder probar bíblica e históricamente de que esas fiestas sean fiestas que siendo mundanas terminen dentro de ¿qué? De la iglesia. Estoy siendo claro, ¿verdad? Que Dios esta noche nos ayude y nos bendiga y nos enseñe de que la reforma que hubo en los tiempos de Josías, ustedes tienen que ser gente reformada y gente que no tenga tipo de perjuicio. Cualquier pretexto que se busque para el domingo simplemente es un pretexto. Cualquier pretexto que se busque para la Navidad simplemente, ¿qué cosa es? Un pretexto. Olvídense de los argumentos. Los argumentos pueden ser muchos, pero la Biblia solamente tiene una sola verdad y hay que respetarla. Que el Señor nos bendiga en esta noche a cada uno de nosotros. Y nos preparamos, hermanos, para el día sábado, que tenemos un programa muy especial. Nuestros hermanos que nos ven a través de las diferentes países, a través de la red, también se pueden conectar 11 de la mañana el día sábado para el programa que tenemos y un tema muy, muy especial. Dios los bendiga a cada uno. Amén.